hojas. No. Sí. A ver, ¿qué duda tiene? Sí, más que todo saber si tenemos que utilizar solo esa ley o también podemos fundamentar con otras, por ejemplo, el Código de Comercio. No. O sea, mire, la idea fundamental es poder manejar la ley monetaria y la ley de libre negociación de divisas. O sea, ¿qué es lo que tenemos que tener claro? Si usted mira la ley monetaria, comienza diciendo cuál es nuestra moneda, que es el dólar, y cuál es su símbolo. Después, la ley de libre negociación de divisa, lo que nos permite es saber que hay especies diferentes al nuestro quetzal, que pueden ser objeto del sistema bancario y que podemos tenerlas. Eso es lo que claro, ya cuando usted desarrolle un tema, es importante el Código de Comercio, pero si ahorita lo metemos, vamos a generar un poco de duda en los compañeros. Ok, sí, me causaba un poquito de duda en el tema de los casos, pero ya que usted me aclara esto, yo ya no me inmiscuyo más en otras leyes. No, Gracias. o sea, sí, como le digo, para un trabajo completo sí debería ser eso, pero solo maneje esas dos leyes si son tan amables. Gracias, Lick, muy amable. No se preocupe. Aquí alguien, no sé si conoce a una compañera de apellido Orrego, que está tratando de ingresar. Díganle que esta vez yo le voy a dar ingreso, pero el problema es que ella está usando un correo que no está autorizado por la facultad, porque todos entran en automático si es con el correo que inscribieron en la facultad. Si están usando otro correo, no pueden ingresar. En esta oportunidad yo le voy a dar ingreso, pero a la próxima vez ya no. Si hay alguien ahí que la conozca, por favor. ¿Alguna duda, alguna otra pregunta sobre los laboratorios? Bueno, entonces, si ustedes se recuerdan, la semana pasada, nosotros comenzamos a ver lo que era el presupuesto público, pero le hicieron un agregado al programa y tenemos que abrir un espacito, y hoy vamos antes de continuar con el presupuesto público, vamos a hablar de los principios constitucionales del tributarios. Entonces, por favor, ese tema es el que vamos a comenzar hoy, si son tan amables. ¿Qué necesito que ustedes tengan en su escritorio para poder comenzar con este tema, que son principios constitucionales de la tributación? El presupuesto público lo vamos a terminar la semana entrante. En primer lugar, quiero leerles, no sé si ustedes ya les hicieron llegar la circular que tiene que ver con los feriados de este primer trimestre. A nosotros nos los mandó la coordinación y dice que va a haber feriado el día viernes de Dolores y la Semana Mayor, del viernes 31 de marzo al domingo 9 de abril. Entonces, si son tan amables, ¿para qué tenemos que considerar esto? Que el último día de clase conmigo lo tenemos el jueves. O sea, esa es la idea. O sea, nosotros terminamos nuestras clases hasta el día jueves, si son tan amables, de acuerdo a esta circular, que es la circular que enviaron hoy las autoridades, que es la 6/2023, que son días de asueto laboral correspondientes al primer semestre del año 2023. Del viernes de Dolores y Semana Mayor, del viernes 31 de marzo al domingo 9 de abril, si son tan amables para que lo tomen en cuenta. Yo me imagino que ustedes ya vieron cuál es la calendarización de los segundos exámenes parciales y se dieron cuenta que los exámenes parciales comienzan el 18 de abril del 2023. Nuestro examen nosotros lo vamos a tener el día 20 de abril, de acuerdo al calendario. Nuestro examen es día jueves 20 de abril. Entonces,
ya tenemos fecha para que ustedes manden los laboratorios. Hoy o mañana les van a mandar lo que es el laboratorio de la ley de la ley orgánica del presupuesto, y voy a tratar que antes del lunes de la Semana Santa les manden lo que es el laboratorio de la ley de la Contraloría de Cuentas. Y estamos completitos para nuestra fase práctica, que es la que va a tener un puntaje de 10 puntos sumados al segundo examen parcial. Entonces, van a tener para mandar sus laboratorios el viernes 14 de abril hasta las 12 de la noche. Van a poder mandar sus trabajos el viernes 14 de abril hasta las 12 de la noche. Yo les pido que aquí sean muy cuidadosos y recuerden que todo esto se hace a través de una máquina. Entonces, si ustedes lo mandan a las 12:01, ya tenemos problema, porque esta máquina no es tan comprensible como para poder recibir en cada minuto. Entonces, tomen en cuenta eso. Les pido también que tomen en cuenta el número de alumnos que mandan su trabajo y procuren que por lo menos una media hora antes o durante todo el día mandar los trabajos para que no se sature la línea si son tan amables. Hoy vamos a ver un tema muy importante. Todos estos días hemos estado hablando de principios constitucionales. Hemos estado hablando de la tributación, hemos estado ¿cuáles son los principios constitucionales de la tributación? Estos principios son legalidad, capacidad de pago, igualdad, generalidad y proporcionalidad, que los tenemos lógicamente en esta lámina. Aquí hablaremos de los principios que exigen la tributación, que lógicamente están contenidos en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo que quiere reconocer, lo que nos quiere explicar, lo que nos quiere decir es que nuestro sistema tributario tiene su sustento en disposiciones constitucionales. Permítanme, solo voy a conectar la computadora. Entonces, lógicamente, tenemos que tener claridad en eso, que nuestro sistema tributario tiene su sustento en disposiciones constitucionales. ¿Cuáles son los principios constitucionales de la tributación? Ya han oído hablar de estos, ya hemos estado hablando, y son legalidad, capacidad de pago, igualdad, generalidad y proporcionalidad. Nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, dentro de su contenido, desarrolla principios que tienen una aplicación fiscal en las diferentes leyes. El primer principio se llama principio de legalidad. De ese principio de legalidad hemos estado hablando bastante, y es el que, si ustedes se recuerdan, está contenido en el artículo 239 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que vamos más adelante vamos a estar bien leyendo este artículo para que lógicamente nosotros tengamos claro este tipo de cuestiones. A este principio de legalidad, en la doctrina se le llama también principio de reserva de ley. Y aquí hay algo importante, algo que ustedes tienen que tener bien claro, y es que es el principio base del sistema jurídico del Estado. Es la sumisión del Estado ante la ley en materia tributaria. El Estado solo puede cobrar si la ley lo faculta. Por consiguiente, el Estado no puede cobrar tributos
que no estén basados en ley. No puede exigirse un tributo si no está fundamentado en una ley que demuestre no solo su existencia, sino el deber del contribuyente de cumplirlo y el Estado de exigirlo. Yo creo que esta es como una garantía para el contribuyente, una garantía que va a evitar los abusos del Estado. Nosotros, lógicamente, no podemos olvidar ni obviar que el Estado, en su desesperación por cumplir, por adquirir ingresos, hace cualquier cosa. Pero aquí le están diciendo, usted quiere cobrar impuestos, muy bien, cóbrelos. Pero lógicamente, para que usted me exija a mí el pago de un tributo, tiene que estar fundamentado en la ley. Tiene que haber una ley que demuestre no solo la existencia, sino el deber del contribuyente de cumplirlo y el pago de exigirlo. Este principio de legalidad, este principio llamado también de reserva de ley, es considerado por los doctrinarios como un principio de juridicidad. Esto quiere decir que debe de existir una norma jurídica previa que contenga determinado tributo. Si nosotros esto lo ponemos a la inversa, sería si el Estado no tiene esa ley previa, no me puede cobrar ningún tributo. ¿Por qué? Porque es una exigencia que está contenida en el artículo 239 de la Constitución. ¿Alguien activó su micrófono? Si no, vamos a ver quién está por ahí. Wendy López, usted acaba de ingresar, ¿verdad? Wendy López. Wendy López. Ya salió de la reunión, licenciada. Bueno, entonces ya no le voy a dar porque acaba de entrar y ya va de salida. Gracias, compañero, muy amable. Solo nos hizo quitar el hilo conductor. Bueno, entonces es un principio, como les decía, de juridicidad, es decir, debe de existir una norma jurídica previa que contenga determinado tributo. Este principio significa que no puede haber tributo sin previa ley que lo establezca. Y se apoya en la máxima romana nullum tributum sine lege. ¿Qué quiere decir nullum tributum sine lege? Esto lo contesta Ernesto Flores Zavala en un libro que tiene que se llama Elementos de las finanzas públicas mexicanas. ¿Y qué indica? Si alguien ahí activó su micrófono, disculpe. ¿Alguien activó su micrófono? ¿Quiere hablar? Bueno, entonces esto indica que los tributos se deben establecer. Sí, ¿cómo no? ¿Lo escucho? Disculpe, ¿quién está activando su micrófono? ¿Necesita algo? Son mensajes en el chat, licenciada. Un mensaje en el chat, vamos a ver qué dice. Fue otra vez Wendy y se volvió a salir. Bueno, entonces sigamos, perdonen, pero esto nos quita la concentración. Bueno, entonces vamos a volver a repetir. Esto indica que los tributos se deben establecer por medio de leyes, tanto desde el punto de vista material como formal, es decir, por medio de disposiciones de carácter general, abstractos, impersonales y emanados del Poder Legislativo. Entonces, aquí lógicamente nosotros podemos resumir, digamos, que en este nullum tributum sine lege, nulo es el tributo que no está basado en una ley. ¿Qué significa el principio de legalidad o el principio de reserva de ley? Aquí bien vale la pena que agreguemos y subrayemos que nuestra Constitución Política de la República de Guatemala lo conoce con el nombre de principio de legalidad. Este principio de legalidad es una garantía constitucional del derecho tributario
y lógicamente, muy particularmente del derecho financiero, porque por eso es que lo estamos estudiando nosotros ahora, en cuya virtud se requiere que todo tributo sea sancionado por una ley, entendida esta como la disposición que emana del órgano constitucional, que tiene la potestad legislativa conforme a lo establecido en la Constitución política para la sanción de las leyes y que contiene norma jurídica. Si ustedes miran este artículo 239 de la Constitución, que tiene el principio de legalidad, ese órgano constitucional de donde emana esa potestad legislativa se llama Congreso de la República. Este principio tiene su fundamento en una necesidad. ¿Y cuál es esa necesidad? La necesidad de proteger a los contribuyentes en su derecho de propiedad, porque los tributos restringen ese derecho, ya que en su virtud se sustrae a favor del Estado algo del patrimonio de los particulares. Sí tenemos que tener claro que para Neumark, en su libro Principios de la Imposición, dice que es un principio que se ha convertido en algo natural en una democracia interna. ¿Han leído ustedes alguna vez este principio de legalidad? ¿Se han tomado el tiempo para leer el artículo 239 de la Constitución? Para los que todavía no lo han hecho, léanlo, por favor. Es importante que lean este artículo. Aquí ya deberían de tener sobre el escritorio infaltablemente dos leyes: la Constitución Política de la República de Guatemala y el Código Tributario, para ir subrayando poco a poco durante este año todos esos aspectos que son completamente importantes. ¿Dudas, preguntas sobre el principio? ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Sí, Lidia, todo claro, gracias. Muy amable. Bueno, ahora vamos a ver otro principio. Y ese principio es el capacidad de pago. En otras legislaciones y en otros autores que han estudiado este principio lo conocen con el nombre de capacidad contributiva. Pero antes tenemos que ser claros que el principio de legalidad es el sistema base del sistema jurídico guatemalteco. Yo diría el principal principio. Y este de capacidad de pago sería como el segundo lugar de los principios. O sea, el sistema tributario guatemalteco gira en base al principio de legalidad, al principio que es conocido en la doctrina como reserva de ley, y que, como les digo, si no han leído ese articulado, es muy importante que lo hagan. Les decía que los antecedentes de este principio se encuentran en la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que fueron dictados en el año de 1789 y que lógicamente tiene su escenario histórico en Francia. Aquí vamos a tomar en cuenta lo que dice Pérez de Ayala. Pérez de Ayala es un autor que es citado por Héctor Villegas. Y él dice de una manera como muy sarcástica que el principio de capacidad de pago es un principio que todos se atreven a negar, que pocos se atreven a negar, y que sin embargo cada quien entiende y aplica de manera diferente. Este principio para Fernando Sáenz de Buganda supone en el sujeto tributario, en ese sujeto tributario que es el contribuyente, ser titular de un patrimonio o de una renta. O sea, por eso es que supone la titularidad de un patrimonio o una renta. Miremos, por ejemplo, ¿cuándo es que nosotros tenemos un patrimonio? Cuando tenemos
un bien inmueble, cuando tenemos un bien mueble y cuando tenemos una renta. Cuando precisamente nos pagan un alquiler, nos pagan un servicio profesional de conformidad, valga la redundancia, con la ley del impuesto único sobre inmuebles. O sea, ejemplo de un patrimonio, tenemos la ley del impuesto único sobre inmuebles y la ley del impuesto de circulación de vehículos. Una renta la tenemos en la ley del impuesto sobre la renta. O sea, esa titularidad de ese patrimonio y de la renta son aptos en cantidad y calidad para hacer frente al pago de un impuesto, una vez cubiertos los gastos vitales e ineludibles del sujeto. Y eso nosotros lo miramos bien marcado en la ley del impuesto sobre la renta. O sea, cuando se hace el cálculo del impuesto sobre la renta, hay una cantidad que me permite a mí realizar gastos vitales. Muchos dicen que es una cantidad muy limitada, pero es como el mínimo que se necesita para vivir. El máximo no está determinado en la ley. ¿Qué debemos de entender nosotros por capacidad de pago? ¿Qué debemos de entender nosotros como capacidad contributiva? Nada más y nada menos que la capacidad que tiene una persona de soportar el peso de los impuestos, aunque se vea afectada la satisfacción de sus necesidades esenciales o de su grupo familiar. Y aquí seguimos pensando en el contribuyente, porque es la persona que soporta el peso de los impuestos. Y cuando nosotros estamos hablando de soportar el peso de los impuestos, no quiere decir que se los vayan a cargar encima, no, que los tienen que pagar. Los tienen que pagar aunque se vea afectada la satisfacción de sus necesidades esenciales. Y miren, por ejemplo, ustedes con todo el COVID, con todos los problemas que nos trajo el COVID, aunque sean encerrados, tuvimos que pagar impuestos. O sea, no hubo ninguna, unos días fueron los que hubo como de que estaban cerradas todas las instituciones y la SAT no fue la excepción, pero tuvimos que pagar impuestos. Este principio siempre se ha entendido como la aptitud económica del contribuyente. Esa aptitud del contribuyente para cumplir con el deber de contribución de los gastos públicos. Y lógicamente eso está contenido en la ley. Yo tengo que contribuir con el gasto público. O sea, es un principio que entendemos como la aptitud económica del contribuyente para cumplir con el deber de los gastos públicos. Esta situación es medida por datos que se relacionan a la capacidad económica, manifestándose en ambos impuestos, pero con mayor intensidad en los indirectos. García Belsunce, que es un autor argentino, dice que este principio consiste en la diferencia entre la renta bruta del contribuyente y la suma que resulta adicionar a las erogaciones indispensables para su consumo un adecuado porcentaje de ahorro y capitalización. Aquí yo estoy segura que ustedes están haciendo la primera pregunta. A ver, ¿qué es renta bruta del contribuyente? Es el total de ingresos sin restarle nada. O sea, cuando se habla de renta bruta es todo lo que usted gana. Naturalmente, que de acuerdo a las leyes tributarias, hay situaciones que deben de excluirse. Este principio puede establecerse a través de los impuestos directos. Todo lo contrario sucede en los indirectos, en donde no se entra a considerar si el afectado está en la capacidad de pagar o no impuestos. Hagamos un ejercicio mental para poder entender adecuadamente esto. Ubiquemos a 3 personas en las cajas de un supermercado. Al lado derecho
está el gerente de una empresa importante en Guatemala. Ustedes imaginen esa empresa importante, con un sueldo superior a los 100,000 quetzales. Y se le ocurre ir al supermercado a comprar leche. Y la leche es un impuesto, la leche paga el impuesto del IVA. Y el IVA es un impuesto indirecto. En la fila de en medio estoy yo. Yo tengo un sueldo más o menos, pero también quiero comprar la leche. Y a mi lado izquierdo está una persona desempleada, sin trabajo, sin capacidad económica, pero también hoy se le antojó la misma situación, comprar la leche. Los tres ubicamos ahí, los tres vamos a pagar el mismo impuesto del IVA. Los tres vamos a pagar el 12%. El gerente de esa empresa importante, yo que tengo un sueldo medio, y la otra persona que está del lado izquierdo, que es una persona desempleada. Por eso es que García Berzunza dice que este principio puede establecerse a través de los indirectos, de los directos. Todo lo contrario con los impuestos indirectos. Y ustedes dirán, ¿y por qué vamos a pagar los tres la leche? ¿Por qué vamos a pagar los tres el mismo impuesto? Aquí, porque no se entra a considerar si el afectado está en la capacidad de pagar o no impuestos. ¿Tienen alguna duda con ese ejercicio o les quedó clarito? ¿Duda con ese ejemplo? ¿Duda con ese ejercicio o les quedó claro? Está claro, licenciada. Gracias. Bueno, ahora vamos a ver el principio de igualdad, que también está contenido en la Constitución de la República. Ya vamos a ver más adelante en qué artículo está. ¿A qué se refiere el principio de igualdad? Este principio surge de un precepto constitucional que señala que todos los habitantes son iguales ante la ley y que la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. Todos los ciudadanos deben de colocarse ante el fisco en igualdad de condiciones. ¿Para qué? Para evitar arbitrariedades. Si dos personas están en igualdad de condiciones, deben de ser tratados de igual manera, pero no significa que tengan que pagar lo mismo. Este principio no se refiere a una igualdad numérica, porque eso lo que daría lugar es a mayores injusticias, sino se refiere a la necesidad de asegurar el mismo tratamiento a quienes en análogas situaciones, con exclusión de todo distingo arbitrario, injusto u hostil contra determinadas personas o categorías de personas. Y aquí, si ustedes se recuerdan, yo me había atrevido a recomendarles un libro de texto y les dije, cuando tengan la posibilidad de leerlo, ustedes lean el libro que se llama La riqueza de las naciones. Ese libro, La riqueza de las naciones, reflexionaba sobre la idea de que los súbditos debían de contribuir con el Estado en proporción con sus respectivas capacidades, lo que significa imponer la misma contribución a quienes están en desigual situación económica. Y eso sería tan injusto como quienes tengan iguales sean gravados de una manera distinta. Vamos a agregar a este principio de igualdad lo que señalaba Giuliani von Rush. Giuliani von Rush era como un poco más profundo y él decía que el principio de igualdad es inseparable
de la concepción democrática del Estado y recibió su primera formulación legal en el derecho público, que surgió de la Revolución Francesa por oposición al régimen de privilegios de la época precedente. Vamos a ver el principio de generalidad. ¿Dudas? ¿Alguna pregunta sobre el principio de igualdad? ¿Duda, pregunta sobre el principio de igualdad? Sí, Sofía Ruano, ¿qué manda? Licenciada, entonces este principio de igualdad, más que igualdad, se refiere a equidad al pagar los tributos, ¿verdad? Lo que pasa es que se refiere a derechos. Quienes tengan los mismos derechos van a tener que pagar, digamos, no es a pagar el impuesto, sino, por ejemplo, todos tienen derecho a plantear sus recursos administrativos. A eso se está refiriendo, a derechos. Gracias, licenciada. No se preocupe. Ahora habla el principio de generalidad. Este principio, tal como lo señala en su libro Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, el profesor Héctor Villegas, está referido o se alude el carácter extensivo de la tributación. ¿Y qué significa? Significa que una persona física o ideal se halla en condiciones que marca según la ley. Aquí aparece el deber de contribución, aparece el deber de contribuir, y este deber debe de ser cumplido cualquiera que sea el carácter del sujeto, su categoría social, su sexo, nacionalidad, edad o estructura. O sea, miren esa referencia. Aquí surge el deber de contribuir y ese deber debe de ser cumplido cualquiera que sea el carácter del sujeto, la categoría social, el sexo, la nacionalidad, la edad o la estructura. Si yo, mujer, tengo un bien inmueble, está inscrito en una municipalidad y tengo que pagar el impuesto único sobre inmuebles, y hay un hombre que tenga exactamente el mismo bien, un bien parecido, el mismo no, un bien parecido, tiene que pagar. Lo mismo será si en Guatemala un chileno compra un inmueble. No importa que sea chileno, sino que cumpla con ese deber de contribuir independientemente del carácter del sujeto, de la categoría social, del sexo, de la nacionalidad, la edad o estructura. Dicen los autores, dicen los estudiosos de esta materia, que este principio se refiere más a un aspecto negativo que positivo. No se trata que todos deban pagar tributos según la generalidad, sino que nadie debe de ser eximido por privilegios personales de clase, linaje o casta. Por eso, hoy por hoy, han ido desapareciendo esos privilegios tributarios, han ido desapareciendo las exenciones. Y aquí nosotros debemos de entender esto como que el gravamen se debe establecer en tal forma que cualquier persona cuya situación coincida con la señalada como hecho generador del tributo deba quedar sujeta a él. ¿Cuáles son los límites de la generalidad? Los límites de la generalidad están constituidos por las exenciones y los beneficios tributarios. O sea, regularmente todas las leyes tributarias tienen un capítulo de las exenciones y ahí dicen quiénes no van a pagar el impuesto. Conforme a las cuales ciertas personas no tributan o tributan menos, pese a configurarse el hecho imponible. Y eso lo vamos a ver más adelante, el próximo semestre, yo les decía, en la ley del impuesto único sobre inmuebles.
En la primera línea dice que cuando un inmueble cuesta de 1 centavo a 2,000, no paga ningún impuesto. Ya la misma tabla trae como una excepción. Las excepciones y beneficios deben de tener un carácter excepcional, porque se fundan en razones económicas, sociales o políticas, pero nunca se deben referir a cuestión de privilegio. Todos los ciudadanos están llamados al sostenimiento de las cargas públicas. Este principio obliga a que no haya discriminaciones arbitrarias a la hora de imponer tributos y paguen todos los comprendidos en las mismas circunstancias. Esto no significa que todas las personas deban de pagar impuestos, ni todos en la misma proporción. Ojo, no significa que todas las personas deban de pagar impuestos, ni todos en la misma proporción, sino que todos aquellos que estén comprendidos en los supuestos contenidos en normas legales soporten la carga sin excepciones injustas. Hay excepciones y rebajas, pero deben de ser por motivos fundados. Lógicamente, las personas sin capacidad contributiva no deben de pagar impuestos. ¿Por qué razón? Porque los impuestos están proyectados de acuerdo a ese principio fundamental de la capacidad contributiva. Y quienes tienen más capacidad contributiva deben de pagar más. Y así es como precisamente está desarrollado el pago de los impuestos. Este principio de generalidad está muy relacionado con el principio de igualdad y con el principio de progresividad. Deben de conjugarse el principio de igualdad, el principio de progresividad con el principio de generalidad. Y aquí tenemos que saber que nuestro sistema tributario debe de ser justo y equitativo. Así dice el artículo 239 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y se debe inspirar en estos principios de los que estamos hablando esta noche. Ya hablamos de legalidad, hablamos de capacidad económica, hablamos de igualdad, hablamos de generalidad y aquí le agregaron de probidad. Esa figura de la corrupción que nos causa tantísimo problema a todos, que es la falta de probidad y que ya vale la pena ejercitarla. Vale la pena para evitar los líos que hoy por hoy tenemos. ¿Cómo podemos concluir ahí? ¿Qué podemos concluir del principio de generalidad? Podemos concluir que este principio ordena que todos los contribuyentes que de conformidad con la ley están obligados a pagar impuestos, los deben de pagar para evitar que hayan sectores privilegiados que no paguen impuestos. Aquí quisiera yo agregar algo que señala Martín Queralt. ¿Qué dice él? Él dice que este principio constituye un requerimiento directo al legislador. ¿Quién es el legislador? El Congreso de la República. ¿Por qué le debemos de hacer ese requerimiento? ¿En qué consiste el requerimiento? Para que se cumpla con una exigencia, que es tipificar como hecho imponible cualquier acto, hecho o negocio jurídico que sea indicativo de capacidad económica, vedando la concesión de exenciones o bonificaciones tributarias discriminatorias. Por último, tenemos el principio de proporcionalidad. Este principio exige que la fijación de contribuciones concretas
de los habitantes de la nación sea en proporción a su singular manifestación de capacidad contributiva, ya que lo deseado es que el aporte no resulte desproporcionado en relación a él. Entonces aquí miramos nosotros en ese principio de proporcionalidad que en lo que se está pensando es en fijar contribuciones concretas. Esas contribuciones deben de ser en proporción a la manifestación de capacidad contributiva. Por eso es que todos estos artículos están entrelazados y están relacionados, ya que lo deseado es que el aporte no resulte desproporcionado con relación, cuando dice aquí, con relación a ella es con relación a la capacidad de pago. Pero en ningún modo el principio significa prohibir la progresividad del impuesto. ¿Qué es progresividad del impuesto? Un impuesto es financieramente progresivo cuando la alícuota, o sea, cuando la parte se eleva a medida que aumenta la capacidad gravada. Y eso nosotros lo vemos en nuestras leyes. O sea, si tenemos un inmueble de 10 millones de quetzales, vamos a pagar más impuestos. ¿Por qué? Porque la alícuota se eleva en la medida que aumenta la cantidad gravada. Y así estamos todos en los impuestos directos. El que más gana, más paga. El que tiene un inmueble mucho más caro, así va a pagar el inmueble. El que tiene un vehículo de reciente modelo y un modelo caro, más va a pagar impuestos. O sea, ustedes puede ser que tengamos dos vehículos, un Nissan y un BM. El BM va a seguir pagando casi siempre lo mismo y aunque sea más viejito. ¿Por qué? Porque ahí compró marca y la marca es más grabada y eso es de acuerdo a su capacidad económica. Aquí también tenemos que decir que existe progresividad y esta progresividad ha sufrido una profunda evolución en el pensamiento tributario. Y esto, en el siglo XIX, la gran mayoría de los sistemas fiscales se basan en la proporcionalidad. Para las finanzas públicas, un impuesto es proporcional cuando su alícuota es constante, cualquiera que sea la cantidad gravada. La alícuota quiere decir que se va elevando a medida que aumenta la cantidad gravada. Por ejemplo, si miramos en esto del impuesto único sobre inmuebles, de 500,000 en adelante, la alícuota se va a ir agregando, se va a ir agrandando para pagar más impuestos. Cuando comenzaron a establecerse escalas progresivas, esto dio lugar a problemas, dio lugar a grandes debates, dio lugar a discusiones doctrinales que tuvieron lugar especialmente a finales del siglo XIX durante las 3 primeras décadas del presente siglo. Las modernas tendencias, sin embargo, han admitido la progresividad, considerando que contribuye a la redistribución de la renta en sentido igualitario. ¿Qué dice este principio? Este principio plantea que el órgano encargado de crear impuestos, dice, debe de hacer un estudio cuidadoso de los impuestos que va a crear, con el objeto de que no sean tan altos que puedan llevar a la ruina al contribuyente. Por eso es que nunca puede aprobarse un impuesto único, porque si suma todos los impuestos, lógicamente va a ser tan alto lo que tenemos que pagar que puede ocurrir esto, que lleve a la ruina al contribuyente. Ahora, ¿dónde encuentro yo los principios tributarios, digamos, constitucionales de la tributación
en la Constitución. A ver, ¿dónde está el principio de legalidad? Que puede ser llamado principio de reserva de ley. Eso está en el artículo 239. ¿Qué dice el artículo 239? Dice, corresponde con exclusividad al dar impuestos ordinarios, extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales conforme a las necesidades del Estado, de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación, especialmente las siguientes: el hecho generador de la relación tributaria, las exenciones, el sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria, la base imponible, el tipo impositivo, las deducciones, los descuentos, las reducciones y recargos y las infracciones y sanciones tributarias. Son nulas ipso iure las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley que contradigan o tergiversen las normas legales reguladoras de las bases legales del tributo. Las disposiciones reglamentarias no podrán modificar dichas bases y se concretarán a normar lo relativo al cobro administrativo del tributo y a establecer los procedimientos que faciliten su recaudación. Este principio incluye lo que es conocido por la doctrina como preferencia de ley, en donde señala que son nulas las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley, en las normas legales reguladoras de las bases de la recaudación del tributo. También indica para qué sirve el reglamento y da instrucciones al respecto. También indica que los tributos deben de adecuarse a la equidad y a la justicia tributaria. Preguntas. A ver, ¿qué preguntas tienen de este principio? ¿Qué no entienden? ¿Está entendido? ¿O les da dudas? ¿Dónde está? Si tienen alguna duda. ¿Dudas? ¿Preguntas? No hay nada. ¿Les quedó claro? Disculpen. Sí, licenciado, todo claro. Sí, licenciado, todo claro. Gracias. Entonces, principio de legalidad, artículo 239 de la Constitución. Principio de capacidad de pago. ¿Cuál es ese artículo de la Constitución? Es el artículo 243 de nuestra Constitución. ¿Qué dice? El artículo 243 dice, principio de capacidad de pago. El sistema tributario, para el efecto, las leyes tributarias serán estructuradas conforme al principio de capacidad de pago. Se prohíben los tributos confiscatorios y la doble o múltiple tributación interna. Hay doble o múltiple tributación cuando un mismo hecho generador atribuible al mismo sujeto es gravado 2 o más veces por uno o más sujetos con poder tributario y por el mismo evento o periodo de imposición. Los casos de doble o múltiple tributación, al ser promulgada la presente Constitución, deberá eliminarse progresivamente para no dañar al fisco. Este principio vuelve a insistir y dice que el sistema debe ser justo y equitativo. Y agrega que las leyes deben de ser, dice, serán estructuradas. Vamos a ver aquí nos hace falta estructuradas conforme al principio de capacidad de pago. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo claro con el principio de capacidad de pago? Ligda, buenas noches. Perdone, ¿le puedo consultar algo? ¿Sí? Perdona ahí mi ignorancia, Ligda. En el caso del segundo párrafo del artículo 243, realmente no lo logré comprender mucho, ¿verdad? Donde habla del tema de la doble o múltiple tributación interna. Disculpe, ¿no me podría usted dar algún ejemplo, Ligda? Perdone. Aquí el artículo es bien claro y nos dice, en primer lugar está diciendo, se prohíbe los tributos confiscatorios. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre se va a pagar una parte.
no se va a pagar todo en impuestos, porque usted tiene que tener una cantidad que le permita vivir adecuadamente. Ahora nos habla de doble o múltiple tributación y el artículo no lo explica. ¿Y qué dice? Hay doble o múltiple tributación cuando un mismo hecho generador atribuible al sujeto pasivo es gravado 2 o más veces por uno o más sujetos con poder tributario por el mismo evento y el mismo periodo de imposición. ¿Qué quiere decir? Que no pueden haber dos impuestos, que graben 2 veces lo mismo, que graben 2 veces al sujeto, que graben el mismo evento y luego le agrega otro pedazo que dice, que es muy importante, y dice, reconoce la Constitución que hay casos de doble o múltiple tributación y dice, al ser promulgada la presente Constitución, deben irse eliminando progresivamente para que no dañe al fisco. Y en eso, si usted mira, ya no existe el YETAB, porque el YETAB tenía el mismo hecho generador del impuesto sobre la renta. Pero como se estaban manteniendo los intereses del Estado, no se pudo quitar de una vez, porque el quitar de una vez ese impuesto lo que implica es que el Estado no perciba dinero y como lo que necesita es satisfacer las necesidades de la población, la misma Constitución le dio un tiempito. Pero está hablando de interna, porque para doble o múltiple tributación externa tiene que haber convenios y convenios no hay hasta ahorita. No sé si con eso me logré. Sí, licenciada, muchas gracias. Oye, se lo agradezco mucho. No tenga pena. Entonces, ahora vamos a hablar del principio de igualdad. ¿Dónde está ese principio? Está en el artículo 4 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 4? Dice, en Guatemala, todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. ¿Qué quiere decir eso? Que todos que estemos en la misma posición debemos de tener los mismos derechos. Si se puede plantear el contencioso administrativo para un gran contribuyente, se puede aplicar para un pequeño contribuyente. O sea, está referido al derecho. No quiere decir que todos vayan a pagar el mismo impuesto. ¿Por qué? Porque va a ser de acuerdo al principio de capacidad económica que rige este asunto. Por eso dice que el hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. Aquí, ustedes contéstense esto. No quiere decir que paguen el mismo impuesto, pero sí que tengan los mismos derechos. A esa igualdad se está refiriendo. ¿Dudas? Preguntas. ¿Qué dudas tienen? ¿Dudas? Preguntas. Sí. Sí, Sí, licenciada, buenas noches, Buenas compañeros. Yo tengo una duda y un comentario. Esto es bien aplicable entonces a lo que pasó hace algunos meses en cuanto a que el superintendente creo que había mencionado como que una investigación más exhaustiva para las personas que tenían un ingreso o tenían una capacidad un poquito amplia, ¿verdad? Entonces muchos alegaban, ¿verdad?, que realmente esto contrariaba el principio de igualdad, porque si bien las personas ya tenían una capacidad de pago un poco más amplia, no se podría realmente hacer una investigación o querer en algún punto tal vez querer darles o aplicarles un impuesto más alto que realmente contraviene al principio de igualdad, porque todos estamos en las mismas condiciones, independientemente que aquí sería contrario, ¿verdad? Que va de abajo para arriba, no como en los casos comunes, ¿verdad? Se contraría la igualdad de arriba para abajo. Lo Entonces, que pasa es que, mire pues, la igualdad
No es que todos los ciudadanos deban de colocarse al fisco en igualdad de condiciones. Eso no es igualdad. Igualdad es que si dos personas están en igualdad de condiciones, por eso le pongo esto aquí, deben de ser tratados de igual manera. Pero esto no quiere decir que paguen lo mismo. O sea, se le debe de respetar a usted porque el principio de igualdad dice que todos los habitantes son iguales ante la ley. Y esa igualdad es la base del impuesto y de las cargas. Pero no todos los ciudadanos se colocan ante el fisco en igualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque los impuestos están estructurados de conformidad con la capacidad de pago. Y si usted mira, toditos los impuestos tienen esa línea. El que más tiene es el que más paga. Si usted tiene el inmueble más caro, usted va a pagar más impuestos. Si usted tiene el carro más caro, va a pagar más impuestos. Puede ser que usted tenga un vehículo BM y yo tenga un Nissan, pero eso no quiere decir que vamos a pagar lo mismo. ¿Por qué? Porque el valor del carro que usted tiene es mayor del valor del carro que yo tengo. Por eso entonces aquí debemos de aplicar por eso y por eso le regresé. Todos los ciudadanos deben de colocarse ante el fisco en igualdad de condiciones. ¿Para qué? Para evitar arbitrariedades. Pero si dos personas están en igualdad de condiciones, deben de ser tratados de manera igual. Pero esto no significa que paguen lo mismo. No sé si con esto me logré explicar. Muy bien, licenciada, muchas gracias. Entonces vamos a seguir aquí. Permítanme, nos quedamos. Entonces, ¿dónde está el principio de igualdad? Que fue lo que dijimos. Ese principio de igualdad está en el artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y volvámoslo a leer otra vez. En Guatemala, todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. En dignidad y derechos. Eso lo tenemos que tener clarísimo. Ahora miramos el principio de generalidad. Este principio tenemos que verlo en el artículo 135 de la Constitución. ¿Qué dice? Dice, deberes y derechos. Dice, son derechos y deberes de los guatemaltecos, además de los consignados en otras normas de la Constitución, los siguientes. El que nos interesa a nosotros es el D, que dice, contribuir a los gastos públicos en la forma prescrita en la ley. ¿Cómo contribuyo? Háganme favor que alguien tiene un musicón ahí. ¿Quién lo quita? Porque necesito terminar la clase. Es Glenda Amarilis Beltetón. Por favor, quíteme el micrófono porque vamos a terminar la clase. Está alegre, pero vamos a terminar ahí si es tan amable. Entonces, esta norma está contenida en nuestra Constitución. ¿Qué nos quiere decir? Señala que todos los guatemaltecos están obligados a contribuir con la carga tributaria. ¿Cómo contribuyen con la carga tributaria? Pagando impuestos. Pero ese artículo de generalidad tiene una excepción. ¿Y cuál es la excepción? La que está relacionada con la capacidad contributiva, pudiendo entender que no está obligado a pagar impuestos la persona que no tiene capacidad económica. Aunque lógicamente hay algunos impuestos que son un poco ingratos y uno a los que digamos subrayan mucho es el impuesto único sobre inmuebles. Pasamos toda una vida ahorrando para comprar un inmueble. Y resulta que cuando nos jubilamos, tenemos que agarrar de nuestra jubilación y seguir pagando el impuesto. Este impuesto ya está desapareciendo en la mayoría de países de alzada por esa situación. Pero nosotros, si quitáramos ese impuesto, las municipalidades prácticamente tendrían problemas y son las que están cobrando el impuesto.
Sí, alguien me activó ahí el micrófono. Fue una mano, licenciada. Fíjese que yo me recuerdo de que pusieron una ley donde a los mayores de 65 años quedan exonerados de todo tipo de impuestos, incluso impuestos como el boleto de ornato y todos los demás. No, pero es que el boleto de ornato, ahí estamos con otra cosa. Quien lo tiene es el boleto de ornato, pero el boleto de ornato no es un impuesto. El boleto de ornato es un arbitrio. Y ese sí, a los 65 años usted ya no lo paga. Pero el impuesto único sobre inmuebles, el del inmueble lo sigue pagando. No, yo creo que fíjese de que está incluido. Voy a revisarlo bien. No está incluido porque el ornato es un arbitrio. No, pero me refiero a que sí están incluidos la exención de impuestos penales. Está en un proyecto de ley que no fue aprobado, pero no es norma vigente. Ah, ok. Gracias, licenciado. Pero en el ornato, que es un arbitrio, usted sí tiene razón, porque el ornato se paga a los 65 años. Pero ahí hay una consideración, y la consideración es que los 65 años ya está para jubilarse. Entonces se considera que la persona a los 65 años ya no va a trabajar. Por eso es que tenía esa excepción. Si usted mire el boleto de ornato a los 65 años ya no se paga. Pero el otro era proyecto de ley, pero se sigue pagando los impuestos. O sea, usted tiene que seguir pagando el impuesto único sobre inmuebles, no hay ninguna limitación. ¿Por qué? Porque usted sigue siendo propietario de un bien inmueble, a excepción que usted a los 65 años lo venda, pero no es la condición de los 65 años, es la condición que usted ya no es ni propietario, ni usufructuario, ni poseedor de bienes inmuebles, es otra condición. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta? No, solamente gracias, licenciada. No se preocupe. Ahora vamos a ver el principio de proporcionalidad. Aquí hay dos artículos que podemos relacionar muy bien. Está el 4, que es el de la igualdad, y también está el principio de capacidad de pago. ¿Por qué razón? Porque usted va a pagar el principio de proporcionalidad de acuerdo a la proporción de su capacidad económica. Porque esa línea que atraviesa todos los principios constitucionales son la capacidad de pago. O sea, el primer principio de legalidad, que se resume muy sencillo, debe de haber una ley anterior que así lo establezca. Esa ley debe de ser emitida por el Congreso de la República. O sea, eso es lo que se llama reserva de ley. Pero luego, ¿en qué proporción voy a pagar yo mis impuestos? Fusionando dos principios, fusionando el principio de igualdad que está en el artículo 4 y el principio de capacidad de pago que está en el artículo 243. O sea, yo voy a pagar mis impuestos en proporción a mi capacidad de pago. Y así están estructurados todos los impuestos. A ver, dudas, preguntas. Aquí estamos. Sí, cómo no. Licenciada, una consulta. No me queda muy claro en qué se diferencia el principio de capacidad de pago y este principio de proporcionalidad. Pues lo que pasa es que no es que se diferencien, son complementarios, porque la línea de acción de todos los principios constitucionales, por eso le digo, hay dos principios constitucionales que demarcan todo. El primer principio es legalidad. En legalidad que se necesita que exista una ley para cobrar el impuesto. Pero luego, la franja transversal de todos los principios es la capacidad de pago. Usted va a pagar en proporción a su capacidad de pago el impuesto. Esa es, no es que sean diferentes, es que se complementa el uno con el otro. ¿Qué proporción va a pagar usted el impuesto? Con esa proporción de la capacidad de pago. O sea, la proporcionalidad es ese 10%, 15%, 9% que señala la ley. Pero si usted, por ejemplo, tiene un inmueble que cueste 20 millones de quetzales, la proporción va a ser la más alta, que va a ser de acuerdo a su capacidad económica, de acuerdo
al valor del inmueble que usted compró. Entonces, por eso le digo, ese principio de proporcionalidad tiene que ver con la igualdad y tiene que ver con la capacidad de pago y están fusionados. Siempre pagando de acuerdo a lo que usted, al capital que usted posee. No sé si con eso logro explicar. Sí, licenciada, gracias. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Nos quedamos aquí entonces y primero Dios que podamos vernos el viernes. De momento esta es la información que tengo. No sé si va a haber otra información más adelante. Pasen feliz noche, cuídense mucho. Si ya no hay dudas, no hay preguntas, nos quedaríamos aquí. Gracias, licenciada. Buenas noches. Muchas gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias por Rolando tan Fuentes clase. Beteta ha levantado la Feliz noche, licenciada. Buenas noches, licenciada. Rolando Antonio Fuentes Beteta. Solo con una consulta. Buen musicón. Bueno, no sé si va a compartir los puntos como lo hacía el compañero William. Sí, voy a pedir que se los manden ya. Sí, Ok, mi amor, gracias. no se preocupe. Feliz noche. Sí, sí. Bien, ya se los dije cuando comenzó la clase, le dije que lo van a mandar el 14, tienen como fecha máxima el 14 de abril hasta las 12 horas, viernes 14 de abril hasta las 12 horas. A su correo, ¿verdad, licenciada? Al correo que les dio el licenciado Willy, así es. Ok, gracias. No tenga pena. Pasen feliz noche. ¿Alguna otra duda? Pasen feliz noche, se cuidan.